Hola, muy buenas noches. Estamos aquí con otra entrevista más. Hoy ha sido un día lleno de entrevistas, invitados y sorpresas. Pues esta es otra sorpresa, para mí es grato, ya que es un mayor sabedor, legislador, mejor dicho, me le quito el sombrero a este mayor. Les tenemos acá desde la voz del Camino Ancestral, mayor, preséntese para nuestros invitados nacionales e internacionales. Muchas gracias, un saludo a tu audiencia. Soy Asdrúbal Plaza Calvo del pueblo Yanacona, aquí trabajando cuestiones de paz, pero también haciendo acompañamiento a varios pueblos en sus procesos internos. Mayor, ¿qué piensa usted en estos tiempos, digámoslo así, un poco complejos para nuestra ancestralidad? Hemos avanzado, hemos retrocedido. ¿Cómo ve usted el tema de nuestra ancestralidad, desde nuestros pueblos, de nuestra propia gobernanza? Bueno, el tema es bastante complejo y bastante extenso. Trataré de sintetizar algo cogiendo desde el origen. Nuestros pueblos son milenarios, son ancestrales y siempre tuvieron una ruta identitaria, los diversos pueblos que existen en América, solo que sus procesos fueron absurdamente interrumpidos por el invasor y genocida que llegó a estas tierras. Invasor porque vinieron y se apropiaron de todas las tierras de los pueblos. Genocida porque en toda América asesinaron a más de 50 millones de indígenas. Entonces, algunos con el pasar del tiempo han dicho que es que eso se trata es de un encuentro de culturas, y en un encuentro de culturas el otro no asesina al otro. Entonces, esa es una ficción histórica que se ha manejado en los textos. Pero digamos que a pesar de toda esa interrupción, los pueblos han guardado su ancestralidad, porque hay dos cosas que conectan mucho con nuestros pueblos, que tienen que ver con la cosmovisión aliada con la identidad cultural de cada pueblo, pero también la relación con la madre tierra, que permite establecer ese nexo ser humano, madre tierra y el contexto del entorno que lo rodea. Esto necesariamente influye en muchos aspectos de la vida cotidiana de los pueblos, influye en la medicina tradicional de los pueblos, influye en la educación indígena propia, influye en la economía propia, que poco a poco se están recuperando. Pero a pesar de que el proceso no es tan acelerado como uno quisiera, porque hay muchas dificultades, por ejemplo el conflicto interno armado del país, que ha azotado gravemente a los territorios indígenas y a los territorios étnicos en general de Colombia, a veces hasta los asesinatos de nuestros gobiernos y de nuestros médicos tradicionales. Pese a todo eso, el proceso de identidad avanza, y donde se ha perdido, de alguna manera se está trabajando por recuperar, incluso por recuperar la lengua nativa. Digo que todo eso también tiene una base muy especial, que es la espiritualidad indígena. Los pueblos que están en vía de recuperar toda su ancestralidad, pues se pegan de la cosmovisión y de la espiritualidad, que está un poquito abandonada. A veces los factores, digamos que les llaman interculturales, y el bombardeo diario de televisión y de todas otras cosas que no tienen nada que ver con los pueblos indígenas, pues también atenta contra la culturación de nuestros pueblos. Pese a eso, los pueblos existen, siguen manteniéndose, y no es nada difícil encontrar que muchos de los pueblos, cuando se va a compartir con ellos experiencias, sabidurías, pues
se encuentra uno con unos rituales espirituales inmensos. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, de estar con el pueblo Calaguaya de Bolivia. Me encanta la espiritualidad de ese pueblo. Creo que es de los mejores de América en ese sentido. Entonces, eso da a entender que pese a que nos quieren extinguir, seguimos avanzando. Y como diría uno de nuestros grandes dirigentes del siglo pasado, o de mucho atrás, perdón, nos matan a uno, pero nacemos 1.000.000. Y ahora ya nos pueden matar los que quieran, pero ya hay millones de pueblos nativos, que estamos tras la lucha y el recuerdo ancestral de nuestros antecesores. Maravilloso, maravilloso escuchar esto, Mayor, porque es así como revivimos y como nos hacemos a la victoria de nuestra ancestralidad. Y es lo que se dice, y lo dice el himno de la Guardia Indígena del Cauca. Ajá. Muchos han caído, pero y otros miles nacerán. Adelante, compañeros dispuestos a resistir. Así es. Entonces, realmente sí, yo también me apropio de ese himno porque me identifica mucho. Y creo que eso es lo que nos falta ahora, la identidad ancestral. ¿Cómo la ve, Mayor? Sobre todo nuestros jóvenes y niños. Bueno, como ahorita estamos haciendo un proceso que tiene que ver con la educación indígena propia, a partir de allí, una vez que se apruebe el sistema educativo indígena propio CI por el gobierno, que ya falta solo la firma del presidente prácticamente, porque ya fue protocolizado, va a permitirse recuperar toda la ancestralidad desde las nuevas generaciones, que eso es importante porque va a ser revolucionario. No vamos a hablar de currículos al estilo de la educación occidental que siempre nos han tenido, sino que se va a hablar es de los caminos de vida y los tejidos de sabiduría propios de cada territorio, de cada pueblo, de manera que en adelante ya no podrán venirnos a decir solamente es que por ahí vino un Pablo Morillo, vino o acá los próceres que todos eran no indígenas. Ahora sí vamos a poder hablar de la gaitana, podemos hablar de Manuel Quintín Lame, podemos hablar de toda esa cantidad de seres especiales de los pueblos indígenas que han sido arrinconados en la memoria de nuestros territorios, pero que están naciendo cada vez con más fuerza, y en el sistema educativo indígena propio es el medio propicio para potenciar toda esa historia, todo ese bagaje de lucha de nuestros pueblos. Maravilloso, maravilloso, realmente. Por eso les digo que es un gusto tener a mayores de esa manera de expresarse y de dar a conocer a nuestros hermanos menores y a recordar a los mayores. Miren los avances, realmente eso me llena de satisfacción y me reconforta en los ancestros, porque ha sido un camino duro y de larga batalla. ¿Cómo va el tema de las universidades en los territorios, Mayor? Bueno, el tema, sabemos que está la UAIN ya, que ha sido reconocida por el gobierno, pero esa es una universidad intercultural. Hay otros proyectos que están trabajando la verdadera universidad indígena, no solo intercultural. Por ejemplo, el pueblo Misá está trabajando por una universidad que se llama Alakusei Yak Misak Universidad. Ese es el sentir, el sentir identitario y narrativo del pueblo Misá en general, pero que va a ser compartido para otros pueblos indígenas que quieran desarrollar sus procesos allí. Está también el del pueblo de los Pastos, que le están dando un enfoque territorial, pero desde los territorios Pastos. La diferencia es que mientras la UAIN está en la ciudad de Popayán, la Misa Universidad está en territorio de Guambía, territorio indígena, y los Pastos también entiendo que lo van a hacer en territorio. Creo yo que tienen mucho más fuerza porque se nutren a diario del bagaje del territorio ancestral.
Interesante, Mayor. Mayor, y una pregunta también, el Cauca, ¿cómo está en este momento estructurado estas comunidades? ¿Cómo está en este momento el Cauca? El Cauca, como siempre, es una zona de lucha constante, de conflictos constantes. Esa es como la Colombia pequeñita. Ahí hay paramilitares, ahí hay guerrilleros, ahí hay narcotraficantes, ahí hay delincuencia común, pero también la presencia del Estado, que también ayuda en las guerras, también se mete en eso y nos ocupa los territorios, ¿sí? Digamos que en el Cauca, la historia del Cauca es la historia de las luchas por muchas razones, las luchas por la diversidad cultural, las luchas de liberación, las luchas contra el narcotráfico, las luchas contra, digamos, contra todas las cosas que alteran la armonía de los territorios. Se habla de unos factores múltiples, de múltiples violencias, es lo que se da allá. ¿Han coordinado con algunas mesas? ¿Han de pronto dialogado a cuáles serían de pronto las salidas para el territorio del Cauca Mayor? Bueno, eso es un poquito más complejo porque el gobierno de pronto pretendería que con una mesa se soluciona de una vez con todos, pero no, es muy difícil porque las particularidades de cada territorio, las particularidades de cada organización, pues no lo permiten así tan fácil. Por ejemplo, en el norte del Cauca, el proceso de comunidades negras, el PCN, tiene su propia forma de actuar, y ACON también, que es otra de los afros, tiene su propia forma de cuidar y reivindicar su territorio. El CRI también tiene su propia forma de cuidar su territorio. AISO también tiene su propia forma de cuidar su territorio, el Cabildo Mayor Yanacona, es decir, si hay diversas formas, no puede haber una sola forma. Por eso es que se hace más complejo también cualquier tipo de solución, pero lo importante es que se han abierto espacios para diálogo, se han abierto espacios para que los territorios puedan participar de un proceso de paz que generalmente ha estado centrado en las presidencias de la República, ¿no? Porque siempre se ha dicho que el presidente es el que manda en la paz, así lo dijo Duque. Ahora con Petro pues ya la cosa ha cambiado un poco, ha dado apertura, sin embargo no es la suficiente apertura que uno quisiera, que deseara, que para que todo el pueblo pudiera participar y aportarle realmente a un proceso sentido y construido desde la base territorial. Mayor, a nivel de Colombia, así como están los pueblos ancestrales en Colombia, a nivel de Sudamérica, digamos, cómo se equipara? ¿Estamos mejor, estamos mal, estamos regular, como en términos generales? Muy difícil ponerle unos estándares a eso, porque como les decía hace ratico, los procesos son diferentes, los desarrollos son diferentes, las realidades territoriales diferentes, la cosmovisión diferente, entonces es muy difícil decir lograr una cooperación. Digamos que los pueblos en su forma de ver y de actuar en su territorio, pues hacen lo que consideran que es acorde con su cosmovisión y acorde con sus aspiraciones de orden político, cultural y orgánico, ¿cierto? Y inmerso en eso, pues digamos que cada pueblo va desarrollando sus propias formas de resistencia, porque aquí hay formas de resistencia, y sus propias formas también de lucha para recuperar los territorios, que todos no se dan, ¿no? Hay algunos que prefieren hacer pacífico y hacer otras cosas, pero también hay otros que ya no se aguantaron lo pacífico y se toman la tierra, pues no por invadirla, sino por recuperarla, porque los propietarios ancestrales de todas estas tierras son los pueblos indígenas. Yo quiero pues también hacer un reconocimiento al doctor Asdrúbal, que tenemos aquí presente. Ese tiempo no lo veía. Desde el año 2002, 2003 tuvimos la oportunidad de conocernos por los viajes del pueblo Pijao en el Tolima, y con él aprendí. Yo creo que este camino se lo debo a las charlas, las reuniones, escuchando por allá con el Tolima, el plan del Tolima, escuchando el tema de jurídico en las comunidades indígenas, una época difícil, una época como que siempre ha estado compleja, y pues gracias a ello yo
siempre he tenido en mente y siempre le he hablado a mi esposa y a todos sobre el conocimiento que he aprendido a través del doctor Asdrúbal, que ha sido como mi maestro de esa parte. He logrado hacer cosas, les estaba mostrando ayer, parte de nuestro trabajo, y que viene de esa línea. Gracias a él he avanzado y hay unos resultados, porque realmente yo no es que me considere que lo que he aprendido lo aprendí dentro del pueblo Pijao, no, muy poco, ha sido una soledad que yo le agradezco y pues me complace mucho encontrármelo por acá y vamos a compartir otros temas, tema de educación, que más adelante ya estaremos dando ese avance, doctor. Muchas gracias por ese reconocimiento. Eso forma parte de la hermandad indígena que tenemos. Realmente es cierto. Gracias al Cauca, porque el Cauca enseña mucho. El Cauca lidera mucho. No es porque minimice a otros pueblos, sino que es que la lucha que a ellos les ha tocado ha sido grande. Y parte de tener el mandato del pueblo Pijao, que el autor es el cacique Nuna, es también por el Cauca. Y parte de lo que es nuestra jurisdicción de justicia, de ser jueces, de aprender a legislar, también. Porque son los primeros legisladores y como todo, nuestros abuelos les ha tocado muy duro, nuestros ancestros les ha tocado muy duro. Y pues a muchos les ha tocado o estar en un lado o estar en el otro, y eso les ha permitido a ellos también en esa hipervivencia de poder compartir con otras comunidades y con otros mayores para llevar ese conocimiento de nuevo a los territorios, porque eso ha pasado, mayor. Así es. Digamos que la lucha, pues en esta última etapa, digo yo, ha sido buena, ha tenido como cuna el Cauca, ¿no? Sobre todo a partir de los años 60 del siglo pasado. Yo todavía me recuerdo cuando todavía no estaba, ni siquiera existía el CRIP, pero por a fines de la década de los 60 se hizo una alianza allá en el Cauca entre indígenas y campesinos para recuperar la tierra. Y yo me acuerdo que eso se trabajaba a través de dos grandes, ¿cómo se diría?, eslogans. Se decía que a desalambrar y la tierra para el que la trabaja. Bajo esas dos consignas se recuperaron muchos territorios. No había nacido, pero sí ya lo había escuchado por mi padre. Ya habían dicho eso de esa lucha. Y créanme que la guerra en Colombia no es solamente de los 60, 70. Hace 532 años, mayor, ya llevamos en la lucha de poder liberar y poder resistir y de todo lo que ha pasado. Y lo difícil también ha sido es volver a recuperar también, bueno, la gente le llama que son huacas, pero para nosotros son nuestros tesoros ancestrales. También, mayor, ¿qué piensa con esa repatriación? Yo tuve la fortuna de hacerle una carta pública al presidente Petro para que recuperara el tesoro Quimbaya, y que ya estaba viniendo acá. Nunca me contestó nada, pero se pronunció en menos de un mes se pronunció y empezó a tramitar para que se recuperara el tesoro, para afianzar los trámites, porque ya realmente antes de él ya venían trámites en ese sentido, ¿no? Pero a mí me parece que ojalá pudiéramos recuperar todo, no por el valor del oro, ¿no?, sino porque eso es una muestra imborrable de hallazgos que permiten mirar cómo nuestros pueblos sí tenían muchos avances. Mírele usted la orfebrería del pueblo Quimbaya. Hasta hoy nadie, ni siquiera los mejores orfebres, han podido imitar cómo es que hacían esos diseños. Entonces fíjese que nuestra gente era muy intelectual, muy inteligente. Y si tocamos América, nos vamos a México, por ejemplo, podemos decir que los mayas, el reloj que hicieron ellos desde
tantos años atrás, desde más de 500 años. Es un reloj que solamente fue superado hace poquitos años por un reloj de los NASAs de allá de Estados Unidos, de la NASA, no de los NASA, sino de la NASA, que lo superó por millonésimas de segundo, millonésimas. Eso da a entender la precisión tan especial con que trabajaron los mayas, y sin embargo dicen que los indios son brutos, que no tienen ciencia. Realmente el conocimiento de nosotros es bastante amplio. Somos astrólogos de nacimiento, somos astrónomos, somos ambientalistas. O sea, realmente, ¿de dónde creen que viene la educación? ¿De la universidad? La educación viene de nuestros propios conocimientos. Los mismos militares, ellos mismos también han cogido mucha cosa de nuestro conocimiento ancestral. Eso lo he visto, mayor. Sí, es decir, la formación que tenemos los pueblos es gracias no tanto a las aulas, sino gracias a los procesos que se caminan en cada territorio. Ahí está la verdadera ciencia, porque no hay teoría sin práctica, pero no hay práctica sin teoría. Pero para los pueblos indígenas es el andar, el caminar todos los territorios, y ahí está toda la ciencia. Es verdad. Les voy a contar esta pequeña historia, y es que mis abuelitas, mis tatarabuelas son medicina. Y ellas me enseñaron mucho, me capacitaron mucho en tema de medicina. Y había un médico ancestral que tenía un hijo, y el hijo aprendió mucho de medicina a raíz de mi abuela y ese cariño. Hoy es un gran médico, pero él habla mucho de la medicina ancestral y de lo de mi abuela, y él se quedaba conmigo connotado cuando yo le decía, tal persona tiene esto, y me decía, tú eres igualita a tu abuelita, pero saliste con ese ojo clínico. Y le dije, y para la ley ordinaria no soy médica, pero hemos podido detectar aneurismas, hemos podido ayudar a prevenir infartos y a dar una salud mental con propuestas, y no solamente sin químicos, sino natural, pero a que el cuerpo da respuesta. Y realmente he visto cosas maravillosas que solamente se ven en los territorios, y que le apuesto mucho, no solamente por ser médica, sino porque realmente la única manera de bajar la química del cuerpo, de la reacción natural del cuerpo, es con la misma energía mayor y con la misma madre tierra. Y la espiritualidad. Total. No la religiosidad, ojo, no, sino la espiritualidad indígena. La espiritualidad. Así es. Bueno, yo me despido de esta maravillosa entrevista, no sin antes decirle al mayor gracias. Gracias, mayor, por su conocimiento, por su saber, y por estar acá con sus humildes servidores. Un gusto compartir con ustedes, muy amables. Bueno, Namaiti Chainimi Yitaibi Anoin.